En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 30 de septiembre de 2024. Acabamos el mes como lo empezamos, con escándalos mayúsculos que ya uno se acostumbra y apenas les da la importancia que tienen. Claro, lo cierto es que a uno le gustaría decir, oye, pues mira, vamos a hablar sobre el nuevo plan para aumentar la productividad en España o acabar con el déficit crónico. Quién sabe, para no liderar las tasas de desempleo, pero no, queridos amigos. La situación está al más bajo nivel que uno puede imaginar y esto, al final, infecta a todas las instituciones. Una de ellas es Radio Televisión Española, que este fin de semana, que estaban convocadas las oposiciones de una empresa que tiene 7.000 empleados, que se dice pronto, una empresa pública, con presupuesto millonario. Pues bueno, había convocado oposiciones. Y ahí estaban los estudiantes con toda la ilusión para ver si sacaban una plaza hasta el fin de sus días. ¿Qué ocurre? Que de pronto, minutos antes, se daba la noticia de que muchas preguntas, por no decir prácticamente todas, se habían filtrado. Una práctica que se lleva denunciando ya desde hace muchísimos años y que ahora vendrá Rubén Arranz, que ha estado muy puesto en este tema, ya saben que tiene debilidad por el ente público. Pues lo cierto es que, claro, corrió tanto la voz, era tan escandaloso que minutos antes anunciaban que se cancelaban. En primer lugar, pedimos disculpas. En primer lugar, lo que queremos es pedir disculpas a todas y a todos. Eso es lo primero que queremos decir. Lo que queremos transmitir es que para garantizar la igualdad y la transparencia del proceso, nos vemos obligados a aplazar el examen. Habéis recibido una comunicación a través de la plataforma. Vais a tener toda la información. Vamos a convocar el examen lo antes posible. Pues así, un estilo berlanguiano, asomado en una ventana, un tipo leía ese comunicado, eso sí, con lenguaje inclusivo, no se crean. Es que la verdad, Berlanga se quedó corto. Bueno, pues así informaban a los estudiantes, claro, muchos de ellos no daban crédito y estaban tremendamente indignados. Me parece también vergonzoso que se haya filtrado. No sé, creo que aquí todos estamos esperando a poder hacer el examen y poder tener la oportunidad de poder tener un puesto de trabajo y que haya gente que tenga esa facilidad para poder preguntar y filtrar las preguntas, me parece también un poco vergonzoso. Pues sí, pero es lo que hay y es lo que lleva sucediendo muchísimos años. En esta ocasión, pues ha sido ya, vamos, tan escandaloso que no han tenido más remedio que posponer el examen, que hayan dicho que será en noviembre. También parte de esa cúpula, de esa junta, ha dimitido, parte de ella, especialmente la que ha sido nombrada por la propia empresa. Pues claro, el concepto de Radio Televisión Española es que está mal. Es que, claro, esa idea, de ahí ya todo puede ser malo. Si esto es una empresa que tiene 7.000 empleados. Para que se hagan una idea, A3 Media, que A3 Media engloba Antena 3, La Sexta, Onda Cero y también otras cadenas, tiene 2.500 empleados. 2.500. Radio Televisión Española, 7.000. A eso hay que sumar el presupuesto que tienen. Y sobre todo, la labor. ¿Para qué necesitamos una televisión pública? Esa sería la gran pregunta. Porque si hablásemos de que el sector privado es incapaz de generar medios de comunicación, pues bueno, podría ser discutible y debatible si incluso en ese supuesto la televisión pública tendría su razón de ser. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, no. Porque ya sabemos qué es lo que hacen los gobernantes con las televisiones públicas, utilizarlas a su favor para emitir su propaganda. Pero a día de hoy, no, la necesidad de estar informados, o sea, más bien desinformados. Todo eso pagándolo el contribuyente español. Y para muestra de cómo se debería cerrar por completo Radio Televisión Española. O sea, ni oposiciones ni leches. Todos fuera y eso hay que cerrarlo. No, bueno, gestión privada, no. Cerrado. La presidenta interina es Concepción Cascajosa, militante del Partido Socialista. Salía para pedir disculpas a los afectados. En este sentido, somos conscientes de todo el daño que ha hecho a muchos niveles.
Sabemos el sufrimiento que se ha creado, pero os pedimos comprensión en el sentido de que era una decisión que se tuvo que tomar para mantener el proceso transparente en igualdad de condiciones. Y por tanto, todo el derecho, todo el reconocimiento a todo el esfuerzo que estáis haciendo. Todo el derecho y todo el reconocimiento a ese esfuerzo. Bueno, a ver, esfuerzo. Tampoco es que estén intentando entrar en la NASA, ¿eh? Para que vean cómo es el nivel de esos exámenes, esto es real, ¿eh? De una oposición para imagen y sonido de Radio Televisión Española. Estas son algunas de las preguntas. Una de ellas es, ¿qué artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual regula que el servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general? Y las respuestas son 4, es tipo test. A, artículo 40, B, artículo 50, C, artículo 30, D, artículo 60. Un gran esfuerzo. Otra de las preguntas, insisto, esto es real, ¿eh? ¿Cuántas personas componen el comité Intercentros de la Corporación Radio Televisión Española? A, 9, B, 15, C, 12, D, 10. Esto es el nivel de estas oposiciones. Claro, muchos dicen, no, yo quiero entrar ahí porque así ya, pues hasta el fin. Ya me claro. Desde luego que sí. La presidenta, la propia Concepción, que pedía perdón, pero derechos, todos, todas, ya digo, militante del Partido Socialista, que además no crean que lo esconde. Así lo reconocía en su momento cuando le preguntaba, en este caso, José María Figaredo, de Vox, en el Congreso. Escuchen. Las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista. Y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. Y no le pidan más. Esa es la explicación. Es un compromiso social. Ya saben, afíliense al Partido Socialista y así, pues ya simplemente por el mero hecho de pertenecer, ya está haciendo usted un compromiso social. ¿Con qué? Ah, bueno, eso ya es más discutible. Hablando de escándalos, a Pedro Sánchez saben que esta semana uno de esos escándalos tiene 2. La cuestión de la amnistía, que es donde básicamente todo lo basa a la legislatura Pedro Sánchez, es en la cuestión de la amnistía y en el caso de su mujer, de Begoña Gómez. Pues bueno, la Audiencia de Madrid ha decidido aplazar la deliberación sobre la causa contra Begoña Gómez al faltar uno de los recursos de la investigada. La sala suspende la deliberación a la espera de que el juzgado le remita la documentación pendiente. A eso también hay que sumarle que el Supremo ha confirmado que no se aplicará la amnistía al delito de malversación a los condenados en el procés. De esta forma se rechazan los recursos de Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Estas noticias tienen impacto, mucho más que estos escándalos que desgraciadamente, como digo, ya nos hemos acostumbrado a esta España cada vez más tercermundista. Y para ello vamos a conectar con Guadalupe Sánchez. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jano? Pues mira, fastidiada por no haber podido estar allí gracias a lo bien que funcionan nuestros servicios ferroviarios. Sí, los servicios públicos, habrá que empezar a llamarlo así. Sí. Tenemos 2 noticias que, claro, la idea es que vinieses hoy al programa, pero por esto de cómo funcionan los trenes te lo han cancelado, entonces ha sido imposible. Hay 2 noticias de cierto impacto. La primera es la de la Audiencia de Madrid, que ha aplazado esa deliberación sobre la causa contra Begoña Gómez, que presumiblemente iban a decidir si bien acotaban, digamos, la investigación por parte del juez Peinado o incluso si llegaban a archivarlo. Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, básicamente lo que han hecho las defensas y también el Ministerio Fiscal es solicitar el archivo. Lo que sucede es que la Audiencia Provincial puede resolver, hoy en principio tendría que haber resuelto, si estimaba los recursos de las defensas y también del Ministerio Fiscal, bastante inaudita la posición del Ministerio Fiscal. Por cierto, es la primera vez que yo asisto a una solicitud de archivo de unas diligencias previas. O bien acotaba la investigación o simplemente dejaba al juez Peinado seguir investigando tal y como está haciendo sin ni siquiera acotar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues es una manifestación más de lo mal que está funcionando la justicia durante los últimos años, especialmente desde la pandemia. Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid, hoy, el día que tenía que resolver, se ha dado cuenta
que había documentos que no le eran accesibles y al mismo tiempo el juzgado ha enviado los documentos de manera defectuosa. Con lo cual te encuentras que el mismo día de la deliberación, un tema que posiblemente se podría haber subsanado en cuestión de pocas horas, pues va a llevar a que un tema bastante candente y, por qué no, también importante, se vaya a retrasar en el tiempo. Pero bueno, es que este es el pan de los abogados, nuestro día a día. Ujú. Sí, incluso hablan de varias semanas de retraso. Sí, bueno, depende en qué consista el problema, porque imagínate que si finalmente se trata de algo que no sé muy bien en qué ha consistido el problema, no sé si es un problema informático o una cuestión de traslado físico. El traslado físico puede tardar, pues eso, un par de semanas. Ya ves, entre particulares, de un día para otro, incluso en el mismo día dentro del propio Madrid lo podemos solucionar, pero bueno, es que nuestra legislación procesal y también los medios de los que está dotado la justicia son del siglo pasado, no de de principios del siglo pasado concretamente. Y luego, y si es un problema informático, pues imagínate, más de lo mismo. Tendrá que venir el técnico, mirarlo, solucionarlo, en fin. Bueno, pues esperaremos, porque esto, en fin, va para largo. Luego, otra noticia también muy importante. Claro, seguro, Lupe, que muchos que nos escuchan dirán, oye, pero esto el Supremo no había dicho ya que no se podía aplicar la amnistía a los delitos de malversación. ¿Por qué vuelve a salir esto? ¿Esto implica que no los van a amnistiar? ¿Ahora qué es lo que pasa? Esto tiene más complicación, el tema. Sí, tiene bastante más complicación. Vamos a ver, el Supremo, tanto Marchena, el ponente del auto inicial, como Llarena, que es el que instruye el caso contra Puigdemont, que recordemos que todavía no ha sido ni juzgado ni sentenciado, ya habían resuelto mediante auto que no resultaba de aplicación la amnistía a los delitos de malversación de caudales públicos. ¿Qué pasa? Que tanto las defensas como también en este caso Abogacía del Estado y Ministerio Fiscal, sorprendentemente, han recurrido lo que se llama un recurso de súplica, ¿de acuerdo? Es decir, pidieron tanto a Llarena como a la Sala Segunda que reconsiderase su decisión. No sé si recuerdas, Jano, que hace apenas 2 semanas, menos de 2 semanas, te diría yo, ya conocimos que Llarena había desestimado los recursos de Puigdemont y de algún otro procesista juzgado, diciendo que la interpretación que había hecho tanto él como en su caso la Sala Segunda respecto de otros líderes procesistas, Junqueras, etcétera, que sí que habían sido ya condenados y por eso corresponde a la Sala Segunda su conocimiento, era la correcta y que por lo tanto la amnistía se inaplica a los delitos de malversación. Lo que ha hecho ahora la Sala Segunda es resolver los recursos de aquellos que en sus días sí que fueron juzgados y sentenciados, en el mismo sentido en el que Llarena resolvió el recurso de Puigdemont y otros, ¿de acuerdo? Recordando, por un lado, que la función del juez no es simplemente aplicar la voluntad del legislador emanada, ahora que gobierna la izquierda, claro, emanada del Congreso donde reside la soberanía popular, que eso solo sucede cuando gobierna la izquierda, porque hay una parte del auto que a mí me gusta, que es muy bonita. Dicen que por un lado están confundiendo los recurrentes lo que es el discurso político con el contenido de la norma y que precisamente del contenido de la norma, de la literalidad de la norma, lo que se debe concluir es que no resulta aplicable la amnistía al delito de malversación por 2 causas, principalmente, que tampoco quiero ser muy técnica para que la gente no se me aburra, ¿vale? Una, porque sí que existe enriquecimiento patrimonial, y aquí recuerda el Supremo una jurisprudencia suya que, para que la gente me entienda, la voy a intentar explicar de manera muy sencilla, que no es necesario que tú te hayas apropiado de dinero público y que lo hayas utilizado para enriquecerte, basta que tú
hayas utilizado el dinero público para una cosa distinta a la que estaba prevista, evitando con ello haber tenido que disponer de tu propio patrimonio para conseguir ese fin, para considerar que ha habido un enriquecimiento. Eso es el principal argumento. El segundo argumento, también muy potente, es que evidentemente la amnistía, en lo que se refiere al delito de malversación de caudales públicos, supone un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea y, por lo tanto, en aplicación de las directivas europeas, que ya sabemos que están por encima, el derecho europeo está por encima del derecho nacional, en aplicación de esas propias directivas, no puede aplicarse la amnistía en esos delitos. Básicamente lo que dice el Tribunal Supremo es algo muy sencillo. Vale, no lo consiguieron, pero la cuestión no es si llegaron a conseguir la finalidad o no de la independencia. La cuestión aquí es que si lo hubieran conseguido, es decir, la comisión de ese delito hubiera causado un agujero a las arcas de la Unión Europea mediante, imagínate, la extirpación de parte del territorio, que lógicamente es algo que no se puede cuestionar que se hubiera sucedido así. Así que esos son los dos argumentos principales, y hay una frase de Marchena que a mí me gusta mucho, recordando a toda esta gente que viene ahora a decirnos que es que la función del juez es poco menos que coger la ley, obedecer y aplicarla en sentido estricto sin cuestionar absolutamente nada, que dice que están confundiendo, utiliza la imagen del juez como boca muda, es decir, como un señor que lo que debe hacer es llegar y aplicar sin cuestionar lo que dice la literalidad de la ley. Y recuerda Marchena que esto, la aplicación en sentido estricto de la norma, sin cuestionar nunca al legislador, solo sucede en un tipo de regímenes que son de todos menos democráticos, en los regímenes absolutistas, autoritarios. Entonces es una sentencia muy importante, sobre todo en un contexto en el que la semana pasada nos recordó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión fundamental que ya habíamos olvidado, que es que el juez nacional no está obligado a respetar el pronunciamiento de un tribunal constitucional si considera que ese pronunciamiento, que esa sentencia del TC puede ser contraria al derecho europeo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque después de haber yo soltado todo este rollo por el auto de Marchena, mucha gente puede haber pensado que, bueno, da igual, esto luego va a llegar Pumpido y va a decir que esto es todo constitucional y aquí los jueces van a tener que aplicar la amnistía por narices. Pues mucho cuidado, porque no es así, porque este auto surge después de haber reiterado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea algo que estaba en debate, porque ya había alguna sentencia anterior, pero que en esta última sentencia de 26 de septiembre ha dejado muy claro que es que da igual lo que diga un tribunal constitucional sobre una norma, que si el juez nacional considera que el TC está inaplicando el derecho europeo, no tiene por qué respetar la sentencia. Yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sabe muy bien qué es lo que está pasando en muchos tribunales nacionales, cómo se están politizando y está intentando proteger la esencia del Estado de Derecho, que es que todos somos iguales ante la ley y que la ley se aplica por igual para todos. Ya podemos decir, Lupe, que es una buenísima noticia, en el sentido de que para Sánchez esto es un gran varapalo. Es decir, las posibilidades de que se aplique esa amnistía a Puigdemont, Junqueras y compañía cada vez son más pequeñas. Cada vez muy complicadas, muy reducidas, y ya sabemos que Puigdemont ha condicionado el apoyo a Pedro Sánchez y por lo tanto la gobernabilidad a que se haga efectiva la amnistía. Se quejaba de los plazos, el PSOE decía que es que ellos no podían, bueno, esto es lo que sabemos que ha trascendido de la reunión con Santos Cerdá, que el tema de los plazos, pues ellos lamentablemente no podían hacer más que lo que hay, pero es que cada vez el escenario para que la amnistía se haga efectiva es más difícil. Es una excelentísima noticia, tiene una trascendencia para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho mucho más importante de la que podamos pensar, y desde luego, como ya dije en su día y vuelvo a reiterar una vez, se han resuelto los recursos de súplica. Estas dos resoluciones, la de Llarena de hace semana y media y esta de la Sala Segunda, cuyo ponente es Marchena, son historia de la democracia española.
Bueno, pues a ver si finalmente, pues tanto Puigdemont como Junqueras, por mucho que lo haya intentado con Sánchez y todas las tropelías, no lo consiguen. Lo contaremos, Lupe, a ver si tenemos la semana que viene aquí físicamente, si deja Óscar Puente. Esperemos que sí, porque ya vamos. Un beso. Venga, Gracias un beso. por atendernos. Hasta luego. Nosotros nos vamos a las noticias. Recibimos ya a Juan Andrés Ruert. ¿Qué tal, Juanan? Muy buenas noches, Jano. Así como el que no quiere la cosa, nos hemos ventilado el mes de septiembre. Sí, intenso. El último día, sí, muy intenso. Pensábamos que iba a empezar así tranquilito, porque septiembre siempre es un mes, pues eso, la vuelta al cole, sus señorías vuelven al Congreso de los Diputados, pero es que no nos ha dado tregua. Desde el día 1 hemos estado aquí a tope sin parar con noticias. Y octubre, tremendas. Judicialmente hablando, va a ser intenso. Hoy arrancamos con actualidad internacional, que hay mucha, sobre todo en relación a Israel y el Líbano. Se está poniendo la cosa muy seria en esa zona de Oriente Próximo, porque Israel, lo último que hemos conocido, es que ha acabado con el líder de Hamas en Líbano y ha atacado también el centro de Beirut por primera vez desde el año 2006. Continúan los bombardeos en esa zona. Recordemos que este pasado fin de semana también el ejército israelí llevó a cabo una operación con la que acabó con la vida del histórico líder de Hezbollah, con Hassan Nasrallah, el pasado viernes, y también acabó con varios comandantes de la organización. Lo más destacado de estos ataques, como estamos contando, es que Israel ha bombardeado el centro de Beirut, la capital, por primera vez desde ese año, desde 2006, cuando empezó su ofensiva contra Hezbollah. En cuanto a los españoles que residen en ese país, en Líbano, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que iban en contacto con todos los españoles, cerca de 1.000 personas, y dice que el plan de evacuación está ya listo, que simplemente hay que ejecutarlo. Lo ha dicho en una entrevista en Cataluña Radio. Lo escuchamos. Porque, por supuesto, tenemos un plan de evacuación hecho, preparado, para el momento en que haya que hacerlo. Y a cualquier español que planeara viajar a Líbano en próximas fechas, lo desaconsejamos totalmente. Desaconsejamos viajar a Líbano bajo cualquier circunstancia. Bueno, pues esas son las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, y también, Jano, se han publicado diferentes informaciones acerca de cómo han podido acabar con la vida del líder de Hezbollah, porque se supone que estaba refugiado en su búnker, que tiene 18 metros de profundidad. Y dicen que un misil, probablemente un misil israelí, ha penetrado esos muros de hormigón y ha llegado hasta 18 metros de profundidad. Unos misiles que tienen alcance de 50 metros bajo tierra. O sea, es una operación increíble. Tú imagínate que estás ahí en tu búnker tranquilito, diciendo que estás muy seguro, que no te va a pasar nada, y de repente ¡pum!, llega un misil que aniquila por completo a todos los que están ahí. Es increíble. 3 décadas llevaba siendo líder de Hezbollah, que se dice pronto. No, a ver, ha sido un golpe importante. Si no ha descabezado ya a Hezbollah, poco le falta. Sí, pero es que se reproducen. Tardarán más o menos, pero aparecerán. Sí, son muy influyentes en la población. Pasa lo mismo con Hamas en Gaza, que al final es que están por todas partes. Es que no estamos hablando de dirigentes políticos, sino gente que lleva negocios, lleva cosas ahí. De hecho, es lo que comentábamos con Alberto Garín este fin de semana, ese pedazos de historia que hizo sobre el asunto. Programón. Sí, así que nada. Para más información al respecto, cuando acabe en libertad, no se nos vayan ahora, pueden escuchar ese programa de Alberto Garín. También nos vamos con Austria, noticia internacional. Porque ha habido victoria histórica de los liberal conservadores en ese país. Austria ha votado este domingo en unas elecciones generales que se preveían históricas, y así lo ha sido. Unos 6 millones de austriacos estaban llamados a las urnas para elegir el futuro de su país, pero estas elecciones generales han dejado ese ganador y una incógnita tremenda, porque no se sabe ahora mismo quién puede gobernar. Ha sido en todo momento una batalla muy reñida entre el Partido de la Libertad de Austria, la FPO, y el Partido Popular, que finalmente se ha alzado con la victoria. El FPO con casi un 30% de los votos, segundos los populares, y los socialdemócratas, por su parte, han sido tercera fuerza. Aún así, tienen prácticamente imposible gobernar a esta hora, porque ya han anunciado el resto de los principales partidos que van a integrar una unión, el llamado bloque de los perdedores. De hecho, el Partido Popular austriaco ya ha dicho que está dispuesto a pactar con la izquierda a cambio de que no gobierne la FPO por primera vez en su historia. El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, ha declarado, Jano, que no va a jurar un gobierno bajo el mandato de Herbert Kickl, que es el líder de la FPO. Bueno, esta es la historia
vieja historia ya, por otro lado, que ocurre en Europa y es que ganan, coalición de perdedores porque, claro, vienen estos peligrosos racistas. Hay que salvar la democracia, Sí, la misma sí. cantinela de siempre. Sí, vemos que se reproduce en otros países. Es absurdo, porque al final lo que va a tener es más apoyo. Claro. O sea, lo hemos visto en los Países Bajos, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en los países nórdicos y aquí sucederá lo mismo, porque esta gente no quieren asumir el fracaso estrepitoso de la multiculturalidad. Hablando de personas fracasadas, o que deberían serlo, salvo que este sistema tan maravilloso en el que vivimos le den un ministerio. Mónica García. Sí, Mónica García, que fracasaba en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, pues bueno, ministra, tiene ahí la salida. Bueno, pues resulta que el ministerio que ella preside, que ella dirige, va a crear un registro que contenga a los objetores al aborto. Como lo oyen, este ministerio vuelve a perseguir a los médicos pro vida y anuncia que va a crear una especie de lista negra. Esta mañana la ministra del ramo, Mónica García, ha asegurado que en los próximos días, no sin dificultad, ahora escucharán cómo lo ha explicado, su departamento dará a conocer este borrador. Vamos a escucharla. El registro de las personas objetoras en las interrupciones voluntarias del embarazo, que es un mandato que viene desde la ley de sexualidad, ley de protección de la vida sexual y reproductiva de las mujeres y que, bueno, pues que viene a cubrir un vacío legal en el cual se estaban amparando algunas comunidades y en el cual se estaban amparando también algunos lugares, algunos hospitales y algunas regiones, pues para no cumplir dicha ley. Bueno, es que no se sabe ni explicar a la hora de ejecutar esa lista negra que, bueno, es la nueva era del progreso, Jano. O sea, la Stasi estaría orgullosa de este tipo de medidas, que encima no es que sea una cosa directa de perseguir, que también, sino que va contra la propia Constitución, que se la pasan por el forro. Bueno, la Constitución es una cosa infame. Sí. Que esto de las cosas, aunque lo pusiese en la Constitución, estaría mal. Claro, pero acuérdate, artículo 16 de la Constitución, que habla de libertad de ideológica, religiosa, de culto, en fin, y todo aquel que no quiera someterse a esto, pues le van a apuntar en esa lista negra. O sea, cualquier país que una persona como Mónica García le haya dado esto de poder, se merece todos los males que le asolen. Todos sin excepción. Esa es la dura realidad. Encuestas de mal en peor, porque, bueno, esto de las encuestas siempre es el mismo bodrio. Dicen, no hay encuesta. El sueño de los 160 del PP, otra vez, el mismo rollo, otra vez. Ampliar el espectro por el centro, tal y cual. Bueno, está terminando septiembre con un futuro político español más que incierto. Este lunes, Sigma 2 ha publicado para el diario El Mundo una encuesta en la que, con permiso del oráculo supremo Delfos Tezanos, unos números que no establecen un futuro claro en la composición del Congreso de los Diputados. El Partido Popular se mantendría en 159 escaños, que ya le daban las encuestas hace un mes, mientras que el PSOE solo asciende uno. Su socio de gobierno, Sumar, se hunde e imposibilitaría la suma de una mayoría de izquierdas. Hasta 22 diputados subirían, en este caso, los populares, y Vox, por cierto, perdería 12 escaños. La formación de Yolanda Díaz diría adiós a 19 diputados. En cuanto a los nacionalistas, solo Junts y PNV subirían un escaño, mientras que Esquerra y Bildu se mantendrían entre sus 7 y 6 escaños respectivamente. Y Jano, volvería Podemos con 2 diputados e irrumpiría en el Congreso de los Diputados nada más ni nada menos que Alvise Pérez. Bueno, no minusvalores la estupidez del pueblo español. No seré yo el que lo diga. No. Porque vamos, uno ya se espera de sorprender. Sí, uno dice, bueno, ya han alcanzado su límite, ¿no? No. Siempre hay sorpresa. Por desgracia, el techo es infinito. Sí, la estupidez es infinita. Sí. Correcto. Nosotros vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia dando la bienvenida a Fernando Díaz Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, como ves, con un corte de pelo. Sí, estás mucho más... Apuradito, bien, ¿no? Sí, mucho mejor. Mejor, sí. La verdad es que me lo corté en Inglaterra este verano. Fui a una peluquería en Cambridge, me asaltaron a mano armada y luego no me cortaron el pelo porque salí con casi el mismo pelo que había entrado. Eso y te dije, pasa bueno, debe de ser la moda aquí, pero vamos, me han robado de mala manera. Por 4 tijeretazos me peinó 30 o 40 libras, es una cosa loca. A Rubén Arranz esto no le pasa. ¿Qué tal, querido? Pues también apuradito. Todo bien, gracias. Encantado una semana más de... Oye, programón el que hiciste el otro día sobre la espía del PSOE. Gracias. Brutal, bien, que estaba, también tuviste a Olmo, tuviste a Pedro
A Pedro Herrero. Este hombre, Pedro Sí. Herrero, que vendrá. Pero es que Aparachiqui, está liado. Aparachiqui. Pero ahora ya no se llama Aparachiqui, cada vez se cambia el nombre en Se ha Twitter. cambiado el nombre, ya no sé, o sea, a mí me gustaba lo de Aparachiqui. Ahora no sé qué Cataluña. Ahora ¿no? se llama Miss Cataluña 2024, que fue la que preguntaron el otro día. Es que no me acuerdo, pero era muy divertido porque se dio la pobre. Es verdad. La educación Oye, pero está... a Aparachiqui no le habían quitado la cuenta de Twitter. Yo qué sé, no sé. Vivimos en un mundo muy complejo. Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Yo muy bien, no me corto el pelo en Cambridge, o sea, no tengo ese problema. Soy del grupo de Rubén. Estoy a punto de entrar en la autogestión, ¿sabes? O sea, que ya es la libertad absoluta. La autarquía. La autarquía ha llegado. Bueno, tenemos noticia buena. Dices, no me lo creo. Sí. Es que el Tribunal Supremo, nos hemos conectado con Lupe y nos ha explicado que ha confirmado el Tribunal Supremo que no se aplicará la amnistía al delito de malversación a los condenados en el procés. Esto ya lo habíamos escuchado previamente, pero esto también afecta no solo a Puigdemont, sino en este caso a Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. La amnistía parece que al final no... Bueno, a ver, no lo vamos a decir muy alto, pero parece que cada vez está más complicado, Fer. Creo que podríamos cantar la canción, ¿no? ¿Cuál quieres cantar? Pesoizado, has sido pesoizado. Sí. Te creíste al PSOE, pero te han abandonado. Así pues es. eso, Sí, más así o menos. Pues ha sido pesoizado. Es en lugar de un meme visual hemos hecho un meme sonoro. Se conoce que le han pesoizado. Es que era muy arriesgado decir, a ver, esto no es todavía una república bananera, va camino, pero todavía no lo es, y hay ciertos contrapesos, entre ellos el de la justicia. Entonces, que el presidente diga, yo te voy a hacer una ley a mi manera y porque lo digo yo. No puede. Es así, afortunadamente. Es decir, el Poder Judicial tiene algo que decir y es lo que está sucediendo. Luca. A ver, yo creo que, o sea, la clave de la malversación, o sea, del tema de Llarena y tal, es que yo creo que están apelando a Europa, porque Europa todavía luego se tiene que pronunciar sobre este tema. Y Europa hace como 3 o 4 años, creo recordar, hizo como una política de racionalización de todo el tema de la malversación entre los países europeos. O sea, la clave de Europa es, vamos a ver, no vamos a tener legislaciones diferentes en los varios países de Europa, porque claro, si digamos la corrupción o malversación digamos la pena es diferente en según qué país, pues los ladrones o los malversadores, en fin, irán donde pues mejor les conviene. Entonces yo creo que están jugando esta carta, ¿no? Para intentar lanzar la pelota a la Unión Europea y de ahí, pues efectivamente bloquear todo tipo de posibilidad para que la amnistía se ejecute de facto. Porque la clave es esta, fundamentalmente, para Puigdemont. A Puigdemont le da igual todo. La idea es poder volver a España. Sin embargo, también os puedo decir que, o sea, por ejemplo, los encuentros entre Santos Cerdán y Puigdemont, en fin, o sus emisarios, sus amigos ahí en Suiza o donde sea, lo que le está diciendo el tipo del PSOE, en fin, número 2 del PSOE, le está diciendo tranquilos, paciencia y esperad porque luego activamos el Tribunal Constitucional. O sea, la clave es también para Puigdemont y los demás hacerle lo mismo que han hecho con Chávez y Griñán. Correcto. Y yo ahí, por eso digo cautela, o sea, porque, en fin... Pero esto es también lo que nos explicaba Lupe, que incluso aunque el Constitucional diga, oye, que no, que esto es estupendo, es maravilloso y está súper bien, al final la justicia europea está por encima. Entonces ahí pues donde la justicia europea puede decir, oye, y Marchena en este caso también fue inteligente, no tiró podía haber tirado por la vía del terrorismo y todo esto, pero dijo, no, tiró por la malversación, que además es que es evidente, o sea, no es discutible ni es opinable en este supuesto. Y parece que lo va a tener más complicado, incluso, aunque Conde Pumpido, que ya sabemos, y esa sala corrupta llamada Tribunal Constitucional, lo que va a decir, lo cierto es que Europa, pues en fin, puede pasar, ¿eh? Puede ser que Europa diga, no, pues también nos parece fenomenal. Pues sí, es una posibilidad, pero parece muy complicada, Rubén. Yo quisiera incidir en una cosa que ha comentado Luca. Esto es como cuando cambias el color de la pared. Hasta que te acostumbras hay unos días que te llama la atención, pero luego ya hay un día en el que realmente lo ves normal. Que el secretario general de un partido, el secretario de organización, como Santos Cerdán, vaya a negociar a Suiza o a donde negocien con un prófugo de la justicia en España, no debería ser... Prófugo hasta cierto punto, Rubén, porque estuvo paseándose este verano por Barcelona. Además, eso es la siguiente consecuencia. Claro, igual estamos aquí y está en Barcelona. Es normalizar, es normalizar algo que tiene algo ya que debería chocar, llama la atención. Es decir, si a ti en otro país te dicen que
alguien vinculado al gobierno, al partido del gobierno, está negociando con alguien que está perseguido por la justicia, te suena raro. Aquí ya, de repente, aparecen noticias en prensa y ya no ha dejado de extrañar. Al igual que cuando nombraron a aquel relator salvadoreño, que a lo mejor vosotros lo sabéis mejor, pero yo no sé realmente dónde ha terminado el relator salvadoreño. Es verdad, se puso de moda y desapareció. Y ya está, sin más, no sé, es como, no sé, el típico refresco que aparece y desaparece. Él está y no está, es como Zapatero, en realidad, yo creo que está. ¿Tú crees que sí? Lo que pasa es que es como verdadero mediador, sí. El mediador no se tiene que ver, o sea, esto es la clave, o sea... Bueno, pero Zapatero sí que lo ves por ahí. Bueno, porque es Zapatero que dice lo que hace. O sea, es que aquí también es otra Claro. rueda al revés. O sea, siempre pensamos que en realidad estamos descubriendo que Zapatero está, ¿no? Como dijo, el que iba a ayudar, no sé, en fin, que estaba... Sí, como siempre a echar una mano. Pero sí, en realidad sí. es el propio Zapatero, esto es algo curioso, o sea, porque eso os lo digo porque lo sé, o sea, el propio Zapatero va por ahí diciendo, antes de comunicarlo públicamente, que sí, que ha hecho y no ha hecho, o sea, Claro. no sé si es, digamos, un síndrome de protagonismo por parte de Zapatero, no Bueno, tengo idea. o que no es ningún mediador. En cualquier caso, yo creo que lo del Claro. Supremo demuestra dos cosas. Primero, que el Estado es más fuerte de lo que parece y que hay todavía la gran parte de los engranajes del Estado que funcionan bien, es decir, esa maquinaria está engrasada, y luego demuestra que lo que comentaba es que Pedro Sánchez le vendió a Puigdemont mercancía averiada, es decir, porque no, la ley de amnistía, por su redacción, por su espíritu y sobre todo por las consecuencias que tiene su aplicación, no va a salir tan bien como la propaganda del PSOE anunció. A mí me gustaría saber realmente en qué porque pueden apelar a la decisión del Tribunal Constitucional, pero hombre, yo creo que algún run habrá ya a lo mejor en Junts de a ver si este presidente nos ha prometido algo que no va a poder cumplir. Y ojo, de su apoyo, de su falta de apoyo, dependen de otras cosas que puedan salir adelante cualquier tipo de proposición en el Parlamento. Yo no quiero ver los efectos que puede tener esto porque no creo que esto vaya a caer, no vaya a tener un precio. Por lo menos Junts no vaya a renunciar a cobrarse algún precio con respecto a Pero ¿y esto. qué precio se puede cobrar? Porque, claro, algunos dicen, bueno, la legislatura puede tocar a su fin en el sentido que Junts, bueno, ya hemos visto con el techo de gasto, la cuestión de los presupuestos, puede decir, pues yo no te apoyo. Pero claro, Puigdemont dice, oye, en realidad la jugada, o sea, tú dices, vale, yo te he vacilado, he estado jugando contigo, has tenido que aprobar la ley de amnistía, pero el resultado es que la Generalidad de Cataluña la tiene ella. Barcelona no la tengo yo. Y yo aquí tengo a 7 diputados en el Congreso que todas las encuestas da que si hacemos repetición electoral saco 7 o también quizá 8. Pero ellos lo que quieren es gobernar Cataluña, que es luego cuando colocan a sus familiares, a sus amiguetes, bueno, lo que ha hecho Pujol toda la vida en Cataluña. Bueno, es que el PSOE Y dices, les ha pesoizado varias veces. Es que es empezó eso, pesoizando claro. en el Ayuntamiento de Barcelona cuando colocaron a Collboni y en lugar de Trías. Es decir, es que ya es la segunda pesoización. Al final pensábamos que estos de Junts eran unos genios y están siendo unos ingenuos. Todo lo contrario, unos simples. Les están toreando de mala manera. Sí, pero eso, ¿qué va a hacer Puigdemont? Ya, pues nada, que caiga, apoyo una moción de censura. Eso, hombre, eso sería, cuidado, Yo creo, es lo único que se me ocurre, que pueda apoyar una moción de censura con la condición de que haya después elecciones, pero me parece una cosa completamente, que sé que se habla, pero me parece completamente rocambolesca. Pero es que no les Ahora bien, interesa. en el país del realismo mágico cualquier cosa puede pasar. Pero si no les vamos a ver, interesa. es que si tú, quiero decir, si tú piensas a Puigdemont, ¿vale? O sea, él tampoco, vamos a ver, él se puede vender, digamos, entre comillas. O sea, él podría entablar una serie de conversaciones muy discretas y muy confidenciales con la gente del Partido Popular y decirles, vamos a ver, y si yo mañana o pasado mañana te apoyar una moción, ¿tú qué me prometes? O sea, realmente si lo piensas sería lo lógico. O sea, y yo creo que esta carta, ojo, porque Puigdemont lo dijo, creo que en agosto ya, o sea, no, ¿cuándo fue? El año pasado, o sea, cuando después de las elecciones, ya Puigdemont, la gente de Puigdemont filtraba a los varios periodistas que, ojo, que ellos, o sea, no es que no tenían ningún compromiso de carácter ideológico, sentimental, simbólico con el PSOE. No es Esquerra Republicana que, claro, que, oye, tendría un coste electoral a acercarse de alguna manera al Partido Popular. Puigdemont podría. El problema en realidad lo tendría más el Partido Popular. El PP encantado. Claro. El PP Bueno, también ha filtrado encantado, muchas veces que, Estaría oye... dispuesto a pactar, ¿no? Fijo que estáis Pero dispuestos a sí que negociarlo todo. tendría un coste de carácter simbólico respecto a la idea de, hombre, un nacionalista, el golpe de Estado. O sea, debería también el Partido Popular, por pragmatismo, entrar yo creo, en un camino muy difícil de revisionismo sobre lo que ha sido
su planteamiento político en estos años. Pero sabemos Pero cómo funciona el tampoco se relato. puede excluir. Y luego se puede excluir. Y luego el factor humano. Oye, en la política es muy importante el factor humano. No digo que sea fundamental porque luego yo creo que la política siempre hay como dos movimientos. Uno, o sea, el táctico, puro. Pero luego está la bala loca, o sea, la locura de estos personajes, y entre otros el señor Puigdemont, o sea, yo, por lo que dicen, yo entiendo que no sé cuántos años lleva en Waterloo, la gente normal, 4 o 5 años en Bruselas, se vuelve loco. O sea, porque es un tiempo fatal, porque es todo horroroso, parecen tonterías, pero... Tiene que haber un bar en todo Waterloo, tiene que ser un sitio horrible, terrible, mucha lluvia. Infierno, sí. Vive ahí en el Casoplón, debe tener una cárcel de oro. Una tabernita ahí interna, no supongo, o sea, donde bebe ratafía, no lo sé. Pero bueno, quiero decir, es que la posibilidad de que Puigdemont se convierta en Joker de la noche tal y diga, oye, yo aquí, pues mira, por quemarlo lo reviento todo, tampoco se puede excluir. Otra cosa, como estaba apuntando Rubén, que dentro del propio Junts per Catalunya se estén activándose algunas facciones. Que también está empezando a pasar. Sí, claro, que empiezan a decir, mira, oye, la época de Puigdemont ya ha acabado, intentemos volver a los convergentes, tal. Pero claro, pero es que tienen, en fin, lo tienen complicado, porque el PSOE, entre otras cosas, efectivamente controla Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat. O sea, se ha quedado con todo. Fer. A ver, las elecciones del año pasado, del 23 de julio, dejaron un equilibrio, una aritmética parlamentaria endemoniada. Endemoniada para los intereses del país, pero muy conveniente para los nacionalistas catalanes y vascos, concretamente para los independentistas. Es una entre un millón, no van a encontrarse en otra igual. No creo que tengan intención, no tendría sentido, desde luego, sería simplemente absurdo que tengan intención de matar una legislatura que tanto les conviene y que se repita algo como esto, no sé a vosotros, pero es que ya digo, una entre un millón es dificilísimo que tengas, por un lado, unos equilibrios tan ajustados y por otro lado, Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Un tipo con cantidad de problemas, como sabemos, los problemas que tiene su mujer, los problemas que han aparecido con el caso Koldo, en fin, una contestación social evidente y con 120 escaños. Pues tiene 120 escaños. Tenía 121, pero Ábalos ya no forma parte del PSOE, que es el segundo partido más votado, que ni siquiera ganó las elecciones, que está un poco deprestado. Dispuesto a cualquier cosa, ¿vale? Lo de la amnistía no se ha podido aprobar, pero no porque Pedro Sánchez no lo desee. Vamos a aprobar, no se ha aplicado todavía, aprobada está, sino porque hay un tribunal, el Tribunal Supremo, que por ahora lo está impidiendo. Pero otras muchas cosas las está consiguiendo. Se van a encontrar en una igual, pensadlo. Imaginaos, como decía Jase, imagínese que usted es el Estado. Y así empiezas a entenderlo. Imaginemos que somos Puigdemont. Pensadlo, cómo estaba hace 4 años, que digo, hace año y medio, y cómo está hoy. Pues está igual. No está igual. En el año 2023, el 27 de julio de 2023, era un matado que nadie se acordaba de él. Pero hay un factor... Nadie se acordaba de él. Hay un factor añadido que en todo este cóctel, que yo creo que es de justicia decir, que es el partido que más escaños y votos obtuvo las elecciones, que es el Partido Popular. Yo creo que esto se está enfrentando a la peor oposición de la historia, una de las peores. Sí, es una cosa. El otro día leía una información en El Mundo sobre la defensa de la jornada de 4 días a la semana por parte del Partido Popular. Y me llama la atención el razonamiento que hacen de incluir las medidas sociales dentro de una batalla cultural de la derecha por aproximarse a las causas que gustan a la izquierda. Pero ¿cómo puede ser realmente que con todos los asuntos que hay sobre la mesa, sobre los que puede sacar provecho el Partido Popular, yo no digo que no haya que regenerar el discurso, reciclarse, no hay ningún problema, pero no se pueden acercar a la socialdemocracia, se tendrán que acercar al liberalismo, tendrán que promover... liberal antes. Es una cosa terrible la jornada de 4 días en un país que ha perdido el 7% de productividad, 7,3% según la Fundación BBVA desde el año 2000, en un país realmente que está ya en el número 40 del mundo en competitividad, que no ha parado de caer, en un país, lo presentan además como una medida de conciliación. ¿Cómo puede ser una medida de conciliación trabajar 10 horas al día, 9 horas y media en vez de 8 horas o 7 horas y media? Es que no tiene ningún sentido. Al final sería el partido que tendría que defender la igualdad de todos los españoles, que tendría que ser el emblema del Partido Popular en este momento, lo que está haciendo es una medida que es estúpido, es que no se lo piensan, es discriminatoria, porque lo iban a beneficiar ese tipo de medidas los funcionarios, y en el sector privado, que es donde la gente quiere trabajar, no quiere ese tipo de cosas, no se beneficiarían de ellas. Es decir, todo este tipo, en este contexto, yo creo que hay una especie de, no voy a decir colaborador necesario, pero sí una posición completamente negligente, que es la de Feijóo. Y además es que son cosas absurdas, que dicen, no, ahora le dan con la conciliación, porque cada vez le dan con una cosa. Entonces están con el rollo de la conciliación. Hace unas semanas eran las escuelas gratuitas.
Dices, pues, es que es así el rollo. Dices, con lo que está cayendo y tú te puedes hablar de escuelas ¿Has gratuitas. visto los lumbreras que tiene? Sí, no, ¿Has sí, visto? es dramático, pero lo que dice Rubén es verdad. En un ¿no? contexto de inflación que podrían haber aprovechado para hacer reformas estructurales, y no hay ninguna reforma estructural más importante que la de reducir deuda. Han incrementado el gasto público y el PP tenía que incidir en eso, no incidir en bobadas de, Pero es que no de creen en nada. conciliación. No creen en nada. Y además, y os digo, Luca, tú decías, yo veo muy difícil que pudiesen vender el relato. El PP toca corneta y tendrías el editorial del diario El Mundo, de ABC, de tal, diciendo, esto es un mal necesario para acabar con el sanchismo. Empezarían por ahí. Empezaría por ahí la retórica. Es un debate, pero fíjate, creo Sí, que es un debate que se podría abordar. Efectivamente, dices, bueno, es un mal necesario. Por eso te digo que al final tú dices, no acabaría convenciendo al votante. A muchos les convencería. Es decir, el fin justifica los medios. Bueno, yo creo que si tú asumes que Pedro Sánchez, mejor dicho, las políticas de Pedro Sánchez están llevando a una deriva no democrática en este país, y hay ejemplos muy concretos, o sea, la canibalización de las instituciones, meter a todos sus amigos tal, el gasto público, tal y como se está gestionando el poder desde la Moncloa, yo creo que, pues mira, podrías incluso decir, mira, al fin y al cabo Puigdemont es en realidad un cadáver político, el nacionalismo y el independentismo ya no volverá más o menos pues mira, asumo como expulpo como animal de compañía y adelante. O sea, yo creo que por lo menos cierto debate se podría abrir. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, el caso del que estaba hablando Rubén, del tema de la semana, en fin, de ese recortar de la reducción de la jornada. O sea, yo creo que ahí el problema que tiene es las encuestas que estos partidos tienen sobre la mesa. O sea, yo creo eso es lo que dicen. O sea, porque ahora, por ejemplo, el PSOE ha dicho que sí, que quiere reducir la jornada laboral, que era por lo que peleaba Yolanda Díaz y tal. Y por lo que dicen es que tienen unas encuestas en la Moncloa, que están ahí, en fin, constantemente mirando estos números, que dicen que hay un apoyo, un amplísimo apoyo popular 70% a favor a reducir la jornada laboral, tal. Entonces, claro, ahí depende de la responsabilidad política que tú tengas. O sea, yo creo que si tú haces un sondeo que cada mañana nos tienen que invitar a un café con leche, yo creo que habrá un apoyo del 98%, ¿no? Sí, en España yo estaría muy a favor. Claro, ahí tú tienes que hacer un cálculo de coste-beneficios y también se debería, hombre, desde quien gobierna debería tener un mínimo de responsabilidad y efectivamente saber medir el impacto en términos de productividad y tal. Otra cosa es que con el tema de la jornada laboral, ¿quién va a tumbar la medida? Más allá van a ser PNV y Junts. A ver. Ojo a esta. Porque luego también tenemos una última hora, Juana. Sí, porque hablando del ecosistema socialista... Que claro, luego está la guerra interna del partido. Claro. Aunque es meramente simbólico, acaba de salir que tanto Emiliano García Paje como Javier Lambán, presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón, no han dado sus avales al presidente de gobierno, al Pedro Sánchez, para su reelección como secretario general del PSOE en el congreso que se va a celebrar, el número 41, en el mes de noviembre. Digo simbólico porque ya Sánchez tiene los avales necesarios para que sea el único candidato. Por lo que le han criticado, claro. Solo faltaba que lo hiciese. Ya sí que sería de sanatorio. Pero Paje sí que fue cuando fue la aquelarre de María Jesús Montero ahí saludando a las masas después de la carta. Paje fue allí a decir, no, Pedro, te queremos. Pero desde entonces ya sabemos a lo que juegas. Lo haces todo mal o no me gustan ciertas cosas, pero yo voy ahí al final. Claro, ¿cómo era lo de tú me traicionaste, Fredo, me rompiste el corazón, lo del padrino? Tal cual. Sí. Bueno, esa guerra interna del PSOE que es el cuento de nunca acabar y que además... Sí, mucho ruido y pocas nueces. Al final todos correligionarios. Mientras estén en el poder no habrá ni ruido, ni nueces, ni nada. Otra cosa es cuando salgan. Ahí empezarán los cuchillos y a volar por Ferraz. El poder lo suaviza todo, lo lubrica todo. Cuando tú tienes gente a la que colocar, sueldos que repartir, etcétera, nadie se pelea. Que esto lo conoce bien Luca en la historia de Podemos. Los días de vino y rosas, acuérdate, todos eran amigos. Aquello era una fábrica de amor, que decía Monedero, y mira cómo estaban 4 años más tarde. Pues que además ahí los cuchillos volaban incluso cuando las cosas iban mal. Casi físicamente, ¿no? Casi físicamente volaban. No, es que es curioso, porque Podemos, al principio del todo, o sea, ya en el año 2014-2015 ya se odiaban. O sea, bueno, cuando iban bien, dices. Cuando las cosas iban muy bien, porque era la fuerza emergente, o sea, iban como un cohete realmente, políticamente hablando. O sea, Oye, casi llegó a ser primera... Casi dieron el sorpaso al PSOE, o sea, es que estuvieron ahí en un empate técnico y aún así ahí había guerra interna. Ahora, claro, el mundo podemita es un poco más peculiar. Creo que el PSOE, a pesar de todo, tiene más tradición de... Más de piolet, ¿no? Más de piolet. Efectivamente. Yo recuerdo ya el día de la manifestación del Tic Tac, recuerdo estar en un bar de Lavapiés, no me culpéis por ello, ya está, no pasa nada, ya sé que lo... Yo no te culpo porque... Fue sin querer, ¿no? Puedes decirlo. Y yo me acercaba a hablar con la gente, me interesaba mucho, de verdad, para escribirlo. Y hubo una chica que era anticapitalista
Y me hablaba ya de Pablo Iglesias como un vendido. ¿Y esto cuando fue? En enero de 2015, yo creo. Un vendido, ya se estaban matando entre ellos. Pues lo vio venir esa chica. Sí, sí. Claro, es que Iglesias, ¿te acordaros? Dijo en su momento, no, yo de Vallecas no me quiero ir. Si soy presidente, a ver, veremos si voy a Moncloa, porque no lo veo claro. A ver, fue allí, vamos, esto tiene que quedar claro, vale, han pasado 10 años, fuiste allí en calidad de perro flautólogo, porque eso es muy pues mira, raro, fui allí... o a ver si ligabas. Fui allí porque... O las dos cosas. No, porque yo en aquel momento estaba comprometido y fui allí porque cuando estás comprometido hay determinadas cosas que no te puedes negar. Y el sentido común ahí siempre dice que tienes que hacer lo que te dicen, para no buscarte problemas, claramente. Y ahí fue cuando conocí esa realidad de Podemos y escribí después en el periódico sobre ello, sí. El día que se murió José Manuel Lara fue, por cierto, o sea que trabajé también. O sea, pero vamos, una experiencia traumática, te acuerdas de todo perfectamente con gran detalle. Claro, eso es, el de estrés postraumático es lo que te deja, ¿te acuerdas de...? Que ya no me has hecho esos ambientes. Sí, porque los vivo a diario. Claro. El otro, por ejemplo, el caso del PP, cuando estaba hasta el 15 de octubre, incluido, hasta cuando estaba Rajoy en el poder, acordaos que en el PP no pasaba nada. Era todo perfecto. Estaban Cospedal dentro del PP. Santa María y Soraya. Había unas peleas internas, pero allí todo el mundo callado, en primer tiempo interna. De saludo, se le seguía votando. Fue salir y hacerle la moción de censura y allí nadie conocía a nadie. Y empezaron las cuchilladas. Bueno, pues lo tienes con ejemplo un ejemplo mejor es el de Casado. Sí. Lo de Casado fue en el impresionante. momento en que pierdes el poder, adiós. El mejor ejemplo de esto se llama Óscar Puente, cuidado. O sea, poco antes de las elecciones del 23 del año pasado, ¿no? De julio, o sea, Óscar Puente cuando sale de Valladolid... Se cabrea con Sánchez, de verdad. Óscar Puente, yo recuerdo que iba, no sé si a Ferraz o a algún comité, no sé qué, del partido, con una versión muy crítica sobre Pedro Sánchez. Culpa a Sánchez de haber perdido la alcaldía. Y incluso durante unos pocos días se hablaba de la posibilidad de que Puente fuera el puente después de Pedro Sánchez. Porque claro, daban todos por perdido a Pedro Sánchez. Sí. O sea, cuando él convoca las elecciones generales, todo el mundo se sorprende. O sea, oye, ¿pero qué está haciendo este? Va hacia la derrota. Había un pánico absoluto. Estás diciendo que se engoriló Puente. No, yo lo que quiero decir es que Puente en muy poco tiempo pasa. Se puso contra Sánchez. Calla un segundo. Sí, hombre, bueno, la fórmula zoológica no es exactamente lo que yo quería decir. Yo lo que quiero decir es que hizo un giro importante entre ser un opositor de Pedro Sánchez y culparle de lo que estaba pasando con el PSOE, porque cuando él pierde el Ayuntamiento de Valladolid, claro, el culpable nunca puede ser el aludido. Siempre tiene que haber un culpable externo. Y luego se convierte, ¿no?, en el portavoz tal en el Congreso y gana incluso el premio, ¿no?, como diputado. ¿Eso lo vota la prensa? Sí, eso lo votaron los periodistas. Eso es terrible. Lo votaron como votando a los mejores diputados. Es que lo hacen, ya sé que lo hacen siempre, que está muy aceptado, pero de Óscar Puente, cuál es el caso, hay una cosa paisano. Es paisano. Él tenía un enemigo en el partido, en Valladolid. Sí, y él infravaloró, Cecilio Vadillo era. Tiene todavía, sí. Y este hombre, para hacerle la puñeta a Puente, montó una plataforma que defendía que soterraran la vía del tren. La vía del tren. Y porque Puente decía que no se podía hacer, que es muy caro, que es verdad, al final. Y le preguntaron a Puente, ¿cómo considera usted la amenaza de esta plataforma que se va a presentar a las elecciones? Y dice, no está ni entre los 100 asuntos que me quiten el sueño. Le quitó el concejal que le hizo falta para ganar las elecciones. Es que Puente era así, se envalentona y luego... ¿Se engorila? Se envalentona y luego... Hablando de seres que no sabría uno cómo definir. Concepción Cascajosa. Es que todo es muy berlanguiano, hasta el nombre. Hasta el nombre está escogido con latino. Bueno, aquí el experto ya sabes quién es. Sí, pero es que por eso. El cascajosista. El cascajosista. Es un nombre Mortadelo y Filemón, ¿no? Es el nombre y apellido un poco. Impresionante. Funcionario de la tía, total. Sí. Pues habéis seguido, entiendo, el escándalo que ha supuesto lo de Radio Televisión Española, que ya han dicho que será en noviembre el examen, que claro, se han filtrado las preguntas, que no es la primera vez que esto ocurre, o al menos mucha gente ya decía, oye, ¿qué es que esto pasa? Que se filtran a ciertas personas las preguntas de las oposiciones, en fin. Es buena costumbre, ¿no? Sí, o sea, pero dicen como, hombre, claro, solo faltaría, es que claro, ¿cómo pueden no filtrar? Tienen que aprobar los buenos. Claro. Pero es que han trascendido todos ya. O sea, se ve que llegaron todos y minutos antes les dijeron, oye, que no, que al final era broma, que no vamos a hacer hoy el examen. Pero bueno, esta señora, para que veamos el nivel, Juanan ha dejado
Grandes declaraciones. Alguna que otra perla. Sí, no sé si recordáis hace un par de semanas que tuvo una declaración estelar en una comisión en el Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal. Se manifestó de la siguiente manera cuando le tocó hablar del programa La Revuelta y el polémico fichaje de David Broncano para la televisión pública. Así se manifestaba Cascajosa. Vamos a escucharla. Y la verdad que ayer me pasó una cosa, la persona que yo conozco que su criterio televisivo me parece más importante es mi madre. Ayer la llamé y cometí el error de llamarla mientras estaba el programa de La Revuelta. De pronto me di cuenta que estaba de fondo y poco menos que me colgó, porque me dijo que estaba viendo el programa y que porque la llamaba a esa hora. Entonces mi madre tiene 75 años y me dijo que se lo estaba pasando muy bien, que era una apuesta distinta y que se estaba riendo. Bueno, el cascajosímetro. El cascajosímetro. En el Congreso de los Diputados diciendo lo de su madre. O sea, tú me pones esto en silencio y me dices, ¿quién es esta señora? Jamás en mi vida diría que dirige nada. No sabes, no sé, diría, si es ella o es su madre, ¿no? No sé, tío. ¿Cuál era ella? Bueno, oye, qué bien está esto de la Rosa María Mateo y Elena Sánchez. O sea, más o menos están cortadas un poco por el mismo. Sí, pero aquí yo creo que Sofres ya puede retirar todos los audímetros. Ya ponen el cascajosímetro, a ver, hable usted con su madre. Hable usted con su madre, señora presidenta, y que nos diga exactamente cuáles son los programas que están bien. Y se contrata la publicidad con la madre de Cascajosa. Pero por dar joven, ¿no? una pequeña... No era para los jóvenes. Claro, esa es la crítica que se le hace. La transversalidad de Broncano, fíjate. Sí, yo es que mi madre no lo entiende tampoco, pero yo tampoco entiendo las bromas que se hacen entre ellos. Pero bueno, por dar una pincelada sobre lo de ayer. Ahí me llamaron de un sindicato a las 9:30 y me dijeron: se han filtrado las preguntas. Mi conclusión es especulación, pero más o menos es que se filtraron a más gente de la que se tenía que filtrar. Claro. Pero bueno, eso es especulación, no es una opinión. El tribunal está compuesto por sindicatos y por empresa. La mitad de los 10 les nombra a los sindicatos y la mitad de la empresa. Cuando se negoció el anterior convenio, hubo un directivo que dijo: ¿por qué tienen que estar aquí los sindicatos? Y la empresa, en estos procesos, cuando son directivos de la empresa, que ellos ya conocen a la gente y no van a ser neutrales. Y los sindicatos se les lanzaron encima. Yo quiero simplemente decir una cosa, que es de un informe del Tribunal de Cuentas, que es sobre el ERE, que los sindicatos pactaron con el gobierno de Zapatero en su día, en el año 2006. Que se aplicó a partir de 2007, que fue el que se jubilaron, los 4.000 personas se prejubilaron. Ese expediente de regulación de empleo ha costado 1.721 millones de euros. 1.700 millones un expediente de regulación de empleo. El Tribunal de Cuentas entró a revisar, había gente que había cobrado más de prejubilada que si hubiera seguido trabajando en RTV, porque cobraban un doble incremento de salario, cobraban complementos de idiomas sin saber idiomas, de nocturnidad sin estar trabajando. Es un completo escándalo y eso te hace ver realmente, cuando negocian los sindicatos de allí, el peligro que tienen. Yo no digo que lo de ayer fuera una cuestión de los sindicatos, porque eso se tendrán que probar, lo han negociado ante la policía, pero que allá donde están los sindicatos de RTV hay cosas que no están bien, vamos. Sí, es matemáticas. Sí. Vamos, o sea, es así. Entonces, pero ¿qué responsabilidad debe tener o debería tener, en este caso, la presidenta interina del Consejo de Radio y Televisión Española sobre todo este lío? O sea, ¿debería dimitir? ¿No debería dimitir? Es que está todo mal de concepto. O sea, está mal el concepto de que existe Radio y Televisión Española, entonces a partir de ella todo está mal. Que tenga una presidenta que es militante del Partido Socialista, que me lo reconoció abiertamente, y claro, no dejarse la máxima responsable. Para mí no estoy en contra de que haya una radio y televisión pública, otra cosa que sea mínimamente decente. O sea, ¿Qué público hay decente? Bueno, siempre es muy complicado. Es que no conozco ningún ejemplo. Juanan dice la BBC, me ha dicho antes, pero estamos discutiendo antes. Dice la BBC es más independiente. En Italia, pero más independiente que Televisión Española, que no es muy complicado. Las cosas en Italia, una de las maneras con la que más o menos encontraron un encaje, ahora ya menos, pero era dividir por áreas políticas. O sea, antes había 3 canales, ahora hay 1, ahora hay 2, ahora hay 3, aquí hay 2. Bueno, sería como decirle, aquí más o menos es como si la oposición controlara más o menos el contenido, tuviera una influencia importante en el contenido de la 2 y el gobierno en el contenido del primer canal. No digo que sea una solución, evidentemente, porque claro, luego, en fin, podéis imaginar la corruptela hasta donde llega. Pero, o sea, quizás podría ser una fórmula mejor que entregarla todo directamente a... Pero ¿qué servicio cumple? O sea, yo entiendo las instituciones públicas cumplen un servicio allá donde el sector privado quizá no puede llegar, ¿no? Y yo qué sé, hablamos los enfermos de la que tanto hemos escuchado. Yo ahí comprendo que digas, bueno, que lo público ayude a esa gente que no puede pagar el tratamiento de una enfermedad. Bueno, no más que tratamiento,
mantener a un enfermo de ELA es muy costoso. Ahí sí, pero una televisión, ¿yo para qué quiero que me salga Silva Inchaurrando con las noticias? ¿Para qué? Si ya lo sé, o sea, lo puedo ver por mil sitios. Pero no te confundas, o sea, en realidad es una televisión, pero también era radio, cuidado. O sea, bueno, sí, claro, radio televisión española. Televisión. Hombre, a ver, yo creo que es un activo estratégico para un país, para un Estado, en términos que va más allá. Es un activo estratégico para un partido político que es siempre el que gobierna. Es el único activo estratégico, Radio Televisión Española. Bueno. Lo fue para Franco, lo fue para la UCD, lo fue para el PSOE, lo fue para el PP y lo vuelve a ser para el PSOE. Ya. Bueno, el PP no, porque se lo daba el PSOE también. Sí, no, pero el PP también la manejaba a su antojo. CCO, acuérdate. Sí, pero el debate sobre la abolición de ese tipo de transmisión, o sea, de servicio público, y la manera en la que se desarrolla, yo creo que hay que tener también en cuenta algunos elementos que, oye, te quiero decir, tú fíjate en la historia, a la que Fernando, a ti te gusta mucho la historia, o sea, en la historia, prácticamente la mayoría de revoluciones, sobre todo en la época moderna, o sea, en los últimos 150 años más o menos, los planes de revolución empiezan con la ocupación de las antenas de televisión y de radio. Fíjate la Guerra Fría. La Guerra Fría, oye, la Radio Liberty, o sea, la influencia a nivel empleando este tipo de instrumentos, claro, o sea, tiene una... O sea, es estratégico en ese sentido, incluso de defensa de un país, porque nosotros vivimos en paz y no contemplamos guerras, pero... estratégico. Yo os pongo una jugada que se hizo en 2019 en RTVE. No sé si os acordáis que Pedro Sánchez iba a debatir en la campaña electoral en Antena 3, en A3 Media y en RTV. Entonces a Moncloa no le interesaba debatir 2 días porque iba primero a las encuestas. Y pidieron a Rosa María Mateo que cambiara la fecha del debate para hacerla coincidir con A3 Media. Entonces llegaron los periodistas más asociados a comisiones obreras, más cercanos a Podemos, y se quejaron. Y el principal pollo de esa campaña fue ese. ¿Qué hizo el PSOE? Es que esto explica lo que ha pasado ayer, entre otras cosas. Nombra a Enrique Hernández, cercano al PSOE, al PSC en concreto, responsable de informativos, se carga a la anterior, la manda además a Roma, que es lo típico de, bueno, ya mírate, 130.000 euros de presupuesto tiene cada corresponsalía, o 110.000, no está mal el cargo, o sea, no está mal pagado además. Y empieza un proceso por el cual, aprovechando que hay un plan de prejubilaciones, empiezan a contratar a gente. Y qué casualidad que Comisiones Obreras, que era la principal fuerza en el comité de empresa, es sustituida poco a poco por UGT. Esos procesos políticos que se larvan poco a poco en la televisión pública, muchas veces se manejan, bueno, de hecho muchas veces no, generalmente se manejan desde arriba. Y a partir de ese momento, en estos 5 años, se ha producido un cambio en RTVE que evidentemente, reitero, opinión, yo creo que ha condicionado estas oposiciones y explica muchas cosas de las que hemos visto y que veremos. Bueno, y lo que se verá si esto sigue existiendo. En España tenemos 3 grandes monopolios mediáticos injustificables y los 3 provienen del franquismo. Es decir, la memoria histórica se aplica de aquella manera. Uno es la agencia F de Falange, fundada en el año 39 para informar de cómo avanzaba Franco en la guerra y tal, y cómo la había ganado y lo bueno que era. La otra es Radio Nacional. Toman las emisoras de las radios que ya había. La radio en España nace en los años 20 y luego les permiten que renazcan, pero sin dar informativos. En España fue un monopolio del Estado dar informativos por la radio hasta 1977. Solo podía darlos Radio Nacional, Radio Franco. El Parte famoso. Sí. El famoso Parte, que más se llamaba así por una cuestión casi bélica. Y luego Televisión Española, que nace en 1956. Con la idea de que la televisión, en los años 50, todavía implicaba grandes inversiones que la iniciativa privada no podía cubrir. Y que eso solo podía hacerlo un Estado. Grandes repetidores, bueno, no hay más que ver lo que hay en la bola del mundo. Aquí en la de Madrid, que parece aquello el cohete de Tintín, y que ya apenas se utiliza. Pero sí, yo creo que repite poco menos que algo de radio y poco más. Pero el que requería, bueno, grandes estudios, antenas, etc. Bueno, en el año 56 no se permite la televisión privada hasta prácticamente la década de los 90, ni por Franco, ni por los gobiernos posteriores ya con la democracia. Ni el de Suárez, ni el de Felipe González, ni el de Calvo Sotelo, y ya Felipe González tiene que hacerlo porque la Unión Europea se lo está pidiendo, la Comunidad Económica Europea de aquel entonces. La ley de televisión privada creo que es del 88. Bien, ¿por qué a estas alturas, cuando lo que sobra es televisión, cuando lo que sobra es oferta, tiene que seguir habiendo una cadena de noticias, una agencia de noticias estatal, una cadena de radio estatal y una televisión estatal? No público. Público es esto. Esto es servicio público lo que estamos haciendo. Público es Antena 3. Público es la cadena COPE. Público es el diario Público, que es un diario privado. Y de izquierdas, por cierto. ¿Pero por qué? En los años 50 podía explicarse. No ya lo de la radio, que es una cosa loca de tiempos de la guerra, o lo de la agencia F. Es decir, ¿por qué cuando la iniciativa privada se basta y se sobra
para dar contenidos televisivos de todo tipo y en todas las plataformas y de todas las calidades posibles, tenemos que seguir financiando un mamotreto estatal, que no público, estatal, esto es público, cualquier cadena que emite al público es pública, un mamotreto estatal que lo único que sirve es para dorar la píldora y servir a la comunicación política del gobierno de turno. Explícamelo, amén de hacer la competencia desleal a los operadores privados que se juegan su dinero. Televisión Española se dedica a quemar el nuestro. 1.200 millones de euros tiene presupuesto. Es así. ¿Por qué? Yo todavía estoy esperando que alguien me diga por qué. Es que, fíjate, yo creo que hay, por ejemplo, si pusiéramos, digamos, este tipo de planteamiento en términos como, yo qué sé, lo que es rentable o no rentable, una ruta, por ejemplo, en ferrocarril, sería más fácil de entender, oye, no, que el Estado sí que tiene que garantizar la movilidad entre un pueblo con 4 personas y otros con 8. No puede ser todo ruta Barcelona-Madrid, Valencia, Playa, Málaga y tal, ¿vale? O sea, esto es más fácil de entender. Con el tema de la televisión y de la radio y de la información quizás es más difícil de entender. Pero yo creo que, te hago un ejemplo, por ejemplo, las situaciones de guerra. O sea, los corresponsales en guerra, las corresponsalías en una guerra, en un conflicto, donde quizás están incluso tropas españolas, de alguna manera, o sea, pueden ser los de la ONU, en Líbano, yo que sé, en Irak, donde tú quieras, tienen unos costes elevadísimos y muchísimas cadenas privadas, pues quizás prefieren simplemente no enviar a nadie o hacer, digamos, un tipo de información muy débil y muy flaca, porque es una cuestión simplemente de business, o sea, es que no es rentable y quizás prefieren pues hablar del TikTok. Te quiero decir, ahí debería entrar, en mi opinión, el servicio público. O sea, otra cosa es que los costes están sobredimensionados, la política ha penetrado de manera tóxica dentro de la institución. No, siempre estuvo penetrada. Sí, bueno, pero Luca está hablando de lo que debería ser. Claro, yo te estoy diciendo, siempre fue, quizás ha sido... es peor ahora que antes, te quiero decir. Luego, fundó Franco, que se fundó como una plataforma para un dictador. Sí, pero el cóctel complicado ahora es que, como decía Rubén, o sea, la influencia, por ejemplo, de los sindicatos, o sea, cómo funciona por dentro la casa, ¿sabes? No es tanto poner en cuestión el edificio, sino a ver cómo funciona por dentro. Si es verdad que Comisiones Obreras y UGT tienen un control prácticamente estratégico de lo contenido, no sé qué, de la contratación y tal y cual, es evidente que si incluso es un gobierno de izquierda el que te controla todo, pues tienes, digamos, no tienes contrapesos dentro de la propia emisora, radio, tele y tal. Claro, yo tengo dos ejemplos sobre eso. Sí, o sea, tú quizás, o sea, yo creo que se puede plantear una reorganización de carácter orgánico. Tú me dirás, mira, es que jamás se hará porque al fin y al cabo la tentación política es demasiado alta y porque tampoco hay responsabilidad y confianza, digamos, entre los políticos de turno. Vale, fenomenal, pero yo no quitaría, digamos, todo el edificio de la información pública, francamente. Estatal. Bueno, pero a ver, más allá del servicio, o sea, que es público, o sea, público porque lo pagamos nosotros. O sea, Luca lo que dice es que la idea, si se ejecutase bien, estaría a favor. Claro, y el problema ahí es que se ejecute bien me parece que es imposible. O sea, que nunca va a llegar un supuesto en el que lo que debería ser una televisión yo pública tampoco estoy de acuerdo. O sea, que la BBC no. En democracia los partidos políticos, hombre, ofrecen a los ciudadanos determinadas recetas. Luego tú puedes perder las elecciones. Oye, tú lo puedes perder las elecciones. Otra cosa es que tú vayas ahí en plan veleta en función de lo que te dicen, que si el 70% está a favor de reducir la jornada laboral, de manera crítica te apoyas en esto porque tienes una crisis de liderazgo, porque la gente que trabaja en tu equipo no sabe por dónde van los tiros y porque estás aplastado, digamos, por el mainstream del PSOE. Pero lo normal es que haya una formación política de corte liberal, si quieres. Oye, Aznar, en los años 90, una cosa que decía era que había que recortar el gasto público. O sea, Aznar iba en los pueblos donde gobernaba su propio partido a decirle que más o menos, oye, que aquí la austeridad, el valor de la austeridad. Luego con el 2008, la crisis y tal, ahora hablamos de austeridad y empezamos a temblar porque este país ha sufrido y tal y va. Pero fíjate que, o sea, los partidos políticos podrían poner sobre la mesa una reforma. Yo lo que sería, lo digo para porque creo que hay un punto muy importante que no solamente va de Radio Televisión Española y es el de los manejos de los sindicatos en la administración pública. No me refiero solamente a los sindicatos de clase, como ellos se llaman, sino también al CESIF. Es decir, de cómo esas decisiones y cómo esas maniobras de presión lo que hacen realmente es condicionar el funcionamiento de las empresas públicas, que si ya de por sí son elefantes, eso todavía la ralentiza más porque crecen todavía más en tamaño. El caso de RTV, yo recuerdo un ejemplo. Voy a poner luego otro ejemplo que creo que tampoco se tiene que obviar. Recuerdo que pedí por transparencia, me dijo una persona, pide en el buzón de transparencia los datos de las dietas de los sindicatos durante el estado de alarma.
Durante los 2 años de COVID, con restricciones de movimientos, cuando se supone que no había, que todo el mundo se estaba reuniendo por videoconferencia, porque había restricciones de movimientos, de reunión, etcétera, se gastaron 400.000 euros en dietas, cobraron en dietas y transportes. Eso te hace ver un poco la situación privilegiada que tienen. Cuando hacían coberturas, por ejemplo, como la de los Juegos Olímpicos, la Vuelta a España, es que se enfadaban un tiempo antes con la empresa para que les dejara hacer las listas, para decir, vale, firmamos la PALS y vosotros hacéis las listas de las coberturas, porque eso da unas dietas espectaculares que se quedan solamente los afiliados. Y luego una cosa que no se puede obviar de las televisiones públicas, en el caso de RTV es fundamental, y es el tema de las productoras. Recuerdo un director general de una televisión autonómica que me dijo, aquí gobernaba este partido y venía el del otro y me decía, oye, estamos en la oposición, pero te tienes que portar bien con nuestras productoras porque, mira, lo están pasando un poco mal y aquí tienes que contratar. Y había que contratar. Y en RTV, ahora en esta última etapa, los Contreras y compañía, que son empresarios más cercanos al PSOE, es que Contreras ha llevado en contratos la coproductora 23 millones de euros. Pero es que ahora la siguiente etapa, si llega el PP al poder, se va a llevar 0. Es decir, que son maniobras políticas, pero son maniobras muy lucrativas a favor de los empresarios que están siempre más cercanos a un gobierno o a otro. Es decir, que determinadas palabras, pronunciamientos de productoras, o no sé, el otro día, el famoso discurso, es que es muy importante, ¿sabes decirlo? El famoso discurso de Pedro Almodóvar el otro día, con Pedro Sánchez, ese mamoneo que se trajo. Claro, a lo mejor no está relacionado, pero a lo mejor está relacionado con que Óscar López, el nuevo ministro de Transformación Digital, había anunciado partidas con fondos europeos de 1.500 millones de euros de instrumentos financieros para el sector audiovisual. Tú me cuidas, yo te cuido. Y eso pasa siempre. Y eso es una parte fundamental de las televisiones públicas, mucho más allá de la política, el negocio, el business, el dinerito. Sí, porque además aquí se reprodujeron en los 80 en las comunidades autónomas. Tenemos, no en todas, pero en una buena parte de las comunidades autónomas tienen su propia cadena autonómica. Sí, y Sánchez las quiere cerrar. Que se paga las del PP, la que nos suela, aquí la quiere. Se paga con dinero a los demás. Aquí tenemos Telemadrid, que si el TV3, que ya sabes que cumplió un papel fundamental en todo el proceso, que si Euskal Televista, que si la TVG, que si el Canal Sur. En fin, al final resulta que les parece que es más importante, no sé, un corresponsal en Beirut que el pan y la leche. No, no es un derecho universal tener un corresponsal en Beirut. No es un derecho tener, no lo es, ni una necesidad fundamental. Bueno, sinceramente, sobre todo cuando no lo es. Vamos a ver. El color de los corresponsales era una manera para que se pudiera ver hasta dónde el músculo, digamos, de una emisora de carácter público, es decir, que no tiene como única prioridad la rentabilidad, que es legítima, y eso, digamos, es más del sector privado. Lo normal, por ejemplo, en un debate, por ejemplo, la tauromaquia, por ejemplo, lo normal es que la televisión pública o la radio pública albergar algún tipo de debate con personas, oye, que haya un mínimo de dialéctica entre los que opinan, porque la sociedad también avanza así. Ojo, las televisiones públicas o estatales, y lo sabes perfectamente, en muchísimos casos, cuando las cosas van bien, sirven también para crear nación. O sea, ¿qué es eso de crear nación? Pues lo de Cataluña es un ejemplo muy claro. Sin el impulso de los medios de comunicación lo que pasa catalanes... que TV3, es decir, es citar lo peor de la naturaleza humana. Pero en ese caso sí, pero podría ser para citar algo bueno. Por ejemplo, o sea, la construcción... por ejemplo, o sea, yo te hago ejemplos también. Mira, tiro a mi país. O sea, el italiano como idioma hizo mucho más la televisión que todos los demás. O sea, porque hubo un plan de construcción de la nación italiana. Entonces la televisión, estos años 50, nadie sabía escribir, eran todos analfabetos, pues mira, de ahí se pasó. O sea, y lo que te quiero decir es que si tú tienes este instrumento, que ya te digo, es estratégico también desde el punto de vista militar, ojo, que parece una tontería, pero es importante que el Estado tenga estructuras para capacidad de emisión y tal y cual, es muy importante, porque si mañana tienes una invasión de Marruecos, o sea, es que nosotros no pensamos en estas cosas, pero estas cosas también importan, son importantes, como los puertos, como los ferrocarriles, pues es un activo estratégico del Estado. Otra cosa es cómo esto se emplee, pero te repito, si vamos a una situación, digamos, de democracia moderna, seria, positiva y bonita, la televisión pública, la radio pública debería ser un foro de debate. No, efectivamente, como dice Rubén, o sea, una caja para ver quién roba más, que desgraciadamente, efectivamente, lo que está ocurriendo, lo de las productoras es absurdo. O sea, ¿qué presupuesto tiene Radio Televisión Española? 1.200 millones. Claro, o sea, es que se gasta 473 millones en mantener a 6.900 tíos. Sí, 7.000 empleados, que toda 3 media tiene 2.500. Sí. Pero eso que dices tú, Luca, pasa con el cine francés también pasa. Por ejemplo, el cine francés también recibe subvenciones. Evidentemente, lo que hacen los franceses con su cine es bien distinto a lo que hacemos nosotros. O sea, yo entiendo la parte de Luca de decir, oye, si esto se hiciese bien, podría tener una utilidad.
fuera, alejado de la rentabilidad. Pero es que yo me parece que es tan imposible. O sea, es como pretender que los partidos políticos, cuando siempre que sale un nuevo partido político, dicen, no, democracia interna. ¿Pero qué dices de democracia interna? Si es imposible. O sea, la propia naturaleza del partido político impide la democracia interna. Lo que me gustaría ver, me gustaría ver, y lo comentaba antes con Fernando, ¿qué ocurriría en el sector mediático si no entrara ni un solo euro de dinero público? Es decir, ¿cómo sería la competencia en el sector? Es que yo creo que sería mejor. Y sabes, más que eso, te diría las grandes empresas, sobre todo el IBEX 35, que están compinchadas con el poder. Ahí es donde está lo gordo. Porque al final lo de la publicidad institucional, a cualquier periódico que le llega, pues es una cosa residual. Lo gordo es cuando te viene Santander, Iberdrola, tal y cual, y te dicen, toma, te pongo esto porque eres quien eres y porque te llevas con quien te llevas. Y ahí va el plan de Sánchez, o sea, ahí va el plan, por eso está la parte MV y tal, o sea, la clave es cortar el grifo de las grandes empresas. Condicionarlos a las empresas. Es decir, como metas dinero a este, pues a lo mejor en el bueno me porto también contigo. Efectivamente, ahí está lo gordo, ahí está lo gordo. Bueno, vamos a despedir ya. Estaba repasando, Rubén Arranz, el programa del viernes, pero también hiciste uno de lo que no te han contado los directivos de Radio Televisión Española, el 26 de julio de 2024. También recomiendo su visionado. Así que... Gracias. No, es que está muy bien. A mí el de este viernes me gustó mucho. Y además cada vez haces más molón con las lucecitas. Es un programón. Sí, que me dicen el otro día que era un programa nocturno. Digo, pues si se emite por la noche. Dice, no, nocturno en plan Iker Jiménez del Oso. Digo, vale. Aunque no te han contado, un día nos hacemos los círculos de Nazca, si quieres, para que la gente vea que a ver, yo tampoco, es que tampoco no te lo han contado. Vuelta, ¿verdad? O sea, yo soy así, no sé, un poco taciturno, no sin mucha gracia. Tengo que hacer eso, no tengo otra. ¿Quién te ha dicho a ti que no tienes gracia? Sí, no, lo haces muy bien. Sigue por esa línea. Gracias. Así que, ¿qué nos traéis este viernes? No lo sabes aún. Va a estar bien, yo creo. Va a ser muy divertido lo que vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos que consultar con nuestro equipo legal primero, no digo más. Vale. Bueno, ¿sabes qué responsabilidad tuya? Te verás lo que haces. No es importante, ¿eh? Exacto. Si no, te vemos seguro este viernes y también te veremos el lunes que viene. Encantado, cuando quieras. Fer, lunes que viene. ¿Tienes alguna presentación? Tengo una presentación en Murcia. ¿Cuándo? Jueves, el día 3, a las 7:30, en la Biblioteca Regional, la Biblioteca de la Región de Murcia. ¿Con Garín también? Con Alberto, sí. Y pues claro. El día... Estamos toda la semana. Un tour, ¿eh? Sí, un tour tal cual. Estuve con Fabián Cebarrio, que tú no estabas. Que me pilló en Astorga, claro. Claro. Me pregunto por ti. Ya, bueno, pues que no pude verle, porque justo viene a Madrid, que viene poquísimo, y estoy yo fuera. Estaba en Astorga helándome de frío. Tal cual. Claro, pues que vas con Bermudas. 2 grados, ¿no? 15 de abril al 15 de octubre, ambos inclusive. Si no piensas, sería una derrota, sería declarar mi propia derrota. Es que la derrota ya... Esto es como en Radio Televisión Española, ya el concepto de ir en Bermudas está mal, entonces a partir de ahí ya no puedes perder. No lo has probado, Jano, si lo probases no las dejarías. No, hombre, no, por Dios. No. Bajo ningún concepto. ¿Ni de vacaciones? Bueno, algunas he de confesar, confieso públicamente que algunas excepciones sí que... Porque Alberto no hace excepciones, ¿eh? Alberto no se pone bermudas ni tiene siquiera. No, yo confieso que en algún país asiático alguna vez pues sí que he tenido que recurrir a eso. También es verdad que ahí, pues bueno... Por supervivencia, ¿no? Vale, no tenías más remedio. Sí, pequeños caprichos que se da uno. Es decir, pues aquí en Camboya, pues ¿qué me va a ver? Pues no pasa nada. Eso sí, la camiseta de tirantes prohibida. Bueno, eso bajo ningún concepto. Eso para mí es... No, eso es demoledor. Delito de esa humanidad, sí. Yo tengo todo lo peor. O sea, a mí me darás en bermuda, tirante... Riñonera, no me digas que tienes riñonera. No, vale. Lo que no me vayas a ver es chancla y calcetines. Ahí, oye, y las guiosas no te gustan, ¿verdad, Luca? Tengo una cruzada contra las guiosas, me parece una cosa terrible. O sea. La verdad que no, o sea, las puedo comer. ¿Eh? Pero tampoco te apasiona. ¿Qué eran las guiosas? ¿Cuáles eran tus cruzadas? La guiosa, la burrata, el ceviche y el taco. O sea, el gran error de la gastronomía madrileña contemporánea. No, estás fuera de onda, porque ahora es... No, yo por como mi casa solamente. O sea, como mi casa y salgo a tomar vino solamente. Hasta hay alguno más, lo comentaré en semanas siguientes. Todo lo que ponga gastrobar, imagino que lo tendrás... Terrible. No, de hecho hay un... no lo voy a decir el nombre, se llama Neotaberna. ¿Y eso qué es? Bueno, no voy a, es que solamente hay una en Madrid, pero bueno, no voy a decir el nombre para diluir la culpa. O sea, que Neotaberna es la categoría, no el nombre del sitio. Es un concepto terrible, vale, o sea, una especie de encurtidos premium que básicamente por comer largas te clavan completamente. Eso es mi siguiente crítica gastronómica. Ya sé cuál te refieres. No lo digáis. No lo voy a decir, pero ya sé cuál te refieres. Que el pueblo escoja, libre y democráticamente. Que les claven. ¿Cómo quiere torturarse? Luca, te veo semana que viene. Bueno, pero aquí estoy, un placer. ¿Son los lunes y los jueves los que te vienen bien? Lunes y jueves, sí, señor. Vale, pues entonces... Jueves. 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 Vale.
Juan, a ti mañana. Yo de lunes a jueves estoy aquí. Hombre, por supuesto que Mañana sí. más, si Dios quiere, Igual aquí que estaremos. nuestro Héctor Menta a los mandos, que sin él, sin la producción de... Claro, no lo ven nunca. Un día tienes que venir aquí a saludar, Héctor. No, pues no. No quiere. Ah, Mira, oye, está por la momento, los socios. los socios. por Dios. socios, tío. Claro. Que además, mándenos preguntas, porque ya estamos acumulando varias, pero queremos tener en stock, que se dice. Entonces, manden preguntas, tanto para este programa como para todos los que se emiten en V1, para que las podamos responder. Vamos a dar las gracias a los nuevos socios, en este caso, Julián de Granada, Esperanza de la Torre de Esteban Ambrán, Pilar, que esto es un nombre Capel d'Andisheil de Países Bajos. Lo lamento, es imposible poder pronunciar esto. Gonzalo de Zaragoza, Luis de Torremolinos, Miguel de Albaida, Rubén de Sarrión, Marcos de Alcorcón y Gabriela de Madrid. Mil gracias por unirse al Club de Socios y desde aquí les animamos a que se unan, a que nos manden preguntas y también recuerden que si se hacen socios anuales, en función de la categoría que escojan, tienen un mes gratuito. O sea que desde aquí le agradecemos toda su colaboración. Y ahora sí, sin mayor dilación, mil gracias a todos de nuevo por haber estado aquí, mil gracias Héctor y mil gracias a ustedes por habernos aguantado una noche más. Nosotros regresamos mañana a las 9 aquí en Libertad, en V1 Media. Muchísimas gracias por estar ahí.